Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a este culto de oración. Hablábamos la semana pasada de algunas oraciones que encontrábamos en el Antiguo Testamento y hoy vamos a adentrarnos en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver especialmente en una primera parte cómo nos enseña a orar Jesús y después vamos a centrarnos en la próxima semana en algunas oraciones que el mismo Jesús hace. Cuando aterrizamos en el Evangelio de Mateo, en lo que se conoce como el Sermón del Monte, en los capítulos entre el 5 y el 7, nos encontramos con una parte dentro del capítulo 6, en los versículos del 1 al 18, donde Jesús les dice a los discípulos que su forma de relacionarse con Dios no puede ser igual ni a la de los fariseos ni a la de los gentiles. Y por eso se refiere a tres aspectos centrales del culto religioso, que eran conocidos por todos los que le podían estar escuchando, que eran propios de la práctica religiosa judía. Por una parte, la ayuda a los necesitados, en segundo lugar, la oración y también el ayuno. Estas tres prácticas se hallan presentes en otras religiones, por ejemplo, en el Islam, pero del mismo modo que en estos capítulos se enseñan a los oyentes rasgos del carácter cristiano que les permiten ser sal y luz, también se les enseña una correcta interpretación de la ley dada por Dios. Igualmente, también se les va a decir ahora cómo debe ser la verdadera justicia religiosa. El carácter transformado por la gracia de Dios les permite alumbrar en la oscuridad. Les permite salar un mundo que necesita de sabiduría, para que todos den la gloria a Dios. Mantener en la esfera íntima la ayuda al necesitado, la oración y el ayuno, por el contrario, como formas especiales de adorar a Dios, lo que hacen es darle la gloria a Dios. Es decir, por una parte hay elementos de la adoración a Dios que deben ser vistas por todos. Un carácter transformado tiene que ser visto para que alumbre, para que pueda ser sal, que dé sabiduría al mundo. Pero hay otro aspecto que tiene que ver con nuestra relación con Dios, que se expresa a través de la oración, que se expresa también a través de la ayuda al necesitado como proyección del amor de Dios y que se expresa también en el ayuno como una forma de prepararse para ese encuentro con Dios. Esos tres aspectos, como digo, deben ser hechos en privado porque así lo estableció el Señor. John Stott dice que la clave de estas tres prácticas, para que no se convirtieran en una religión vacía, es que no podían ser solo externas, sino que tenían que ser una manifestación de lo que había en lo profundo de su corazón. Con la ayuda al necesitado se sirve al prójimo y, como decíamos, es una muestra del amor que Dios pone en nuestros corazones. Con la oración nos encontramos con Dios y reconocemos nuestra dependencia de Él. Y con el ayuno lo que se busca es prepararnos para ese encuentro con Dios. Es cierto que en nuestros días el ayuno es bastante menos común, pero la realidad es que está presente a lo largo de toda la Biblia, la mayoría de las veces unido a la oración. El mismo Jesús se nos dice que ayunó cuando se fue al desierto para ser tentado. Y nosotros quizás podríamos preguntarnos si realmente el ayuno no debilita. Y la respuesta sería, seguro que sí, pero también nos hace depender más de Dios precisamente, porque nos hacemos mucho más conscientes de nuestra condición de seres necesitados, de seres vulnerables, de seres dependientes, en definitiva, y de la necesidad que tenemos de aferrarnos a nuestro Padre. Ya centrándose en la oración, lo que vemos es que Jesús da algunas instrucciones precisas de cómo debe ser la oración del cristiano, cómo deben ser las oraciones de sus discípulos. Y establece un patrón de comparación tanto con los fariseos como con los gentiles. Vamos a ver paso a paso a qué cosas nos exhorta Jesús respecto a la oración. La primera que se nos dice es que no seamos como los fariseos, que oran en público. El problema no es la oración pública realmente, el problema es la motivación que había en la oración pública de los fariseos. Ellos oraban públicamente para ser vistos de los demás y que pensaran que eran personas muy piadosas, muy cercanas a Dios. Lo que les impulsaba a orar no era el deseo de adorar a Dios, sino su propio orgullo, darse gloria a sí mismo. Querían recibir ellos las alabanzas. Y Jesús lo que les dice es que los que así proceden ya han recibido su recompensa.
La recompensa está en el aplauso público. No van a recibir ninguna otra. Entonces, ¿cómo deben orar los seguidores de Cristo? Lo que le dice Jesús es: entra en tu cuarto y cierra la puerta. Se trata de buscar un espacio privado y apartado de los demás para orar. Eso nos va a ayudar a concentrarnos y a evitar cualquier tipo de distracción. Hoy diríamos también: y deja fuera el móvil, o ponlo en silencio, o ponlo en modo avión. Se trata de encontrar un espacio, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista de aislamiento de cualquier tipo de distracción, que nos permita que realmente nuestra conversación con Dios sea solo con Dios, que nuestra mente, que nuestro corazón, que todo nuestro ser esté volcado en ese tiempo de intimidad que tenemos. Cuando nosotros oramos de esa manera, nuestro Padre, que ve en lo secreto, nos recompensará. Esta oración privada la vemos también en Jesús. En Marcos, en muchas ocasiones, y en otros evangelios, vemos a Jesús orando solo. Por ejemplo, Marcos 1:35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Era una práctica habitual en él. Cuando Jesús habla de la oración privada, se refiere a la oración individual, no a la oración congregacional. De hecho, cuando enseña a orar un poco más adelante en este mismo capítulo, lo hace como una oración compartida: Padre nuestro, y usa el plural. Ya veremos más detalladamente dentro de un momento algunos de estos aspectos. Es una oración para ser elevada en privado, si se quiere, pero también es una oración sobre todo para ser compartida. En el caso de la oración personal, lo que requerimos, como decimos, es ese espacio de intimidad para que podamos expresarnos tal y como somos delante del Señor. Y esa recompensa que recibían los fariseos, que eran los aplausos, en nuestro caso, procede de Dios, no de los hombres. Tu Padre que ve en los secretos te recompensará. No es algo que Dios nos deba porque hayamos orado bien, sino realmente lo que recibimos es la gracia de saber que hemos sido hechos de Dios por medio de Cristo. Es la alegría de saber que podemos conversar con nuestro Padre y que siempre nos va a escuchar. Nuestra recompensa es saber que somos los hijos de un Dios santo que nos ama en sobremanera. Es lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esa es nuestra recompensa. Esa es, podríamos decir, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra felicidad. Esta enseñanza de Jesús está dirigida a los discípulos, a aquellos que ponen en Él su confianza, a los que le recibieron, que han depositado en Él su fe por medio de Él, por medio de Jesucristo. Cuando esto sucede, Dios nos adopta y podemos llamarle Padre. Como señala Timothy Keller, cuando creemos en Jesucristo estamos unidos a Él. Yo lo imagino como estar detrás de Cristo cuando me presento delante de Dios, ¿no? Es como si cuando Dios me mira, realmente lo que está viendo es a Cristo que entregó su vida por mí y que pagó ya toda la deuda que yo tenía, ¿verdad? Esto quiere decir que lo que se aplica a Jesús se aplica a nosotros, porque Él tiene el perfecto y seguro acceso de un hijo obediente al Padre. Así también nosotros podemos acceder a nuestro Padre. Somos imperfectos, no somos siempre obedientes, pero Dios nos ve a través de Cristo. Cuando oramos en el nombre de Jesús, lo hacemos con la seguridad y con la dependencia humilde de esa gracia inmerecida, de saber que Dios nos ve a través de Cristo. Por eso nosotros oramos en el nombre de Jesús, no como una vana repetición. Son estos hijos de Dios en Cristo, nosotros, hijos de Dios en Cristo, los que oramos a nuestro Padre, porque la realidad es que un cristiano que no ora es como una persona que no respira, termina por morirse. La siguiente instrucción que nota Jesús es que nuestra oración no sea un parloteo, un bla, 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 ¿no? Una multitud de palabras, ¿no? Y por eso se nos insta a no usar vanas repeticiones, como dice la versión Reina Valera. En el budismo y en el hinduismo y en alguna otra religión se suelen usar los llamados mantras, que son palabras que se repiten para invocar a la divinidad.
También en otras religiones se usan este tipo de repeticiones que no tienen como propósito alabar a Dios, porque en los salmos, por ejemplo, vemos algunas repeticiones, pero el sentido es darle la gloria a Dios. Sin embargo, como digo, en algunas oraciones de otras religiones vemos que no se cumple este cometido. Un ejemplo que me vino a la cabeza puede ser la repetición de la expresión ruega por nosotros, que se usa en la invocación a María. Realmente el propósito no es alabar a Dios. Repetir vanamente es lo que dice Jesús que no debemos hacer. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, Jesús también nos dice que no hagamos como los gentiles, esa religión pública que veíamos antes de los fariseos. Ahora el contraste se va a hacer con los gentiles. Dice que los gentiles se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Es decir, la oración de los cristianos no debe ser ni como la de los fariseos, motivada por el orgullo, no da gloria a Dios, ni tampoco como la de los gentiles, que creen que porque hablen mucho, Dios les va a hacer más caso. De hecho, lo que Jesús dice es que Dios sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Lo vemos, por ejemplo, en el profeta Daniel, que decimos, antes de que las palabras salieran de su boca, ya el Señor había mandado su mensajero. Es de esa manera. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. La clave no está en las repeticiones, la clave está en que no sean vanas. El mismo Jesús, cuando estaba en Getsemaní, repitió su oración. Dice, así que lo dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Lo que dice Jesús es que no sean repeticiones sin sentido, que no sean pues un mero ejercicio de verborrea, que muchas veces se dirige más a que otros nos escuchen que realmente a hablar con Dios. Lo que se nos pide es que nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro lenguaje esté comprometido con la presencia de Dios. Citando a Calvino, John Stott dice, los creyentes no oran con la perspectiva de informar a Dios de cosas que le son desconocidas, o de entusiasmarlo para que cumpla con su deber, o de instarlo como si él estuviera renuente. Por el contrario, oran para que sean movidos a buscarlo, para que puedan ejercitar su fe al meditar en sus promesas, para que sean aliviados de sus ansiedades al arrojarlas sobre su seno. En una palabra, para que puedan declarar lo que solo de Él esperan y creen, para sí mismos y para los demás. Todas las cosas buenas que pueden venir de parte de Dios. La oración es un precioso ejercicio de fe que nos fue enseñado para descubrir la gracia asombrosa de nuestro Dios. Ya después, cuando Jesús entra en la oración compartida, nos dice que nos dirijamos al Padre nuestro que está en los cielos. No es una fórmula protocolaria que no tiene contenido, al contrario, lo que Jesús hace es recordarnos, como decíamos el otro día, a quién oramos. Es nuestro Padre, a través de Cristo precisamente, y es nuestro Padre que está en los cielos, donde habita el soberano y todopoderoso Dios. Esta declaración, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, nos permite comprender en pocas palabras, primero, que por medio de Cristo somos hechos hijos de Dios, y en segundo lugar, que el Dios que tenemos es el único y soberano Dios, el que habita en los cielos, el que controla todas las cosas. Con esta perspectiva, lo único que podemos hacer es entrar en su presencia con toda humildad, sabiendo que somos seres insignificantes, pero que su gracia y su amor maravilloso nos permiten estar en su presencia. Nuestra confianza es que Él es nuestro Dios y también es nuestro Padre. Eso nos permite entender que los propósitos de Dios siempre están por encima de todo, que deben ser nuestra prioridad. Y por eso la oración continúa diciendo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo primero son los propósitos de Dios. Lo que expresamos con estas peticiones es que nuestro anhelo es darle la gloria a Dios y que es un Dios personal que tiene un nombre, como tienen las personas, ¿verdad? Un nombre con el que se ha revelado a lo largo de la historia, con el que se presentó a Moisés en medio de la zarza ardiente, pero también antes de eso, como Elohim, el único Dios, el Dios verdadero, el Dios creador. Fue Elohim el que creó los cielos y la tierra con todo lo que hay en ellos,
y sobre ese nombre se fueron adicionando atributos de Dios. Dios el soberano, Dios el juez, Dios de las relaciones, Dios que salva y muchos otros. El nombre de Dios debe ser santificado porque revela el carácter de Dios mismo, no solo entre sus hijos, sino en todo el mundo. Ya las siguientes peticiones, cambiamos de nivel y de lo que hablan es del reconocimiento de nuestra dependencia de la gracia, del amor y de la bondad de Dios. Y por eso decimos, danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Si decimos que nuestra prioridad es darle la gloria a Dios, cuando pedimos por nuestras necesidades, lo que estamos haciendo es no informarle a Dios, como decíamos antes, sino reconocer que toda nuestra vida está en sus manos. Lo que estamos haciendo es expresando nuestra dependencia de Dios. Pedimos por el pan como símbolo de todo aquello que es necesario para preservar nuestra existencia, el alimento, el vestido, el descanso, etc. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que trabajar, si no pedimos el pan para sentarnos en una silla o hacer lo necesario para que estas cosas lleguen hasta nosotros, sino que somos capaces de entender que lo que recibimos es por la gracia y la misericordia de Dios, y lo que hacemos es pedir en dependencia diaria, el pan nuestro de cada día, no el de hoy o el de mañana, sino, Señor, el pan de cada día, el pan cotidiano, aquello que necesitamos para vivir. Diariamente nos ponemos en las manos de Dios para hacer bien nuestro trabajo, para administrar bien el salario que nos llega, para compartir con aquellos que tienen menos que nosotros, porque también somos un instrumento de Dios para que a ellos les llegue su pan cotidiano. Igualmente, también necesitamos ser perdonados, ¿verdad? En la oración también reconocemos nuestra insuficiencia para llevar las vidas que Dios quiere. Del mismo modo que necesitamos el pan para existir sobre esta tierra, necesitamos del perdón de Dios para nuestra existencia eterna. Primero, en Jesucristo. Después, en las caídas que podemos tener en nuestro caminar por esta vida, también necesitamos el perdón. Entendiendo que no es nuestra perfección lo que nos da vida por la eternidad, sino la gracia y la misericordia de Dios derramada por medio de Jesucristo, el Hijo perfecto. La petición de perdón se acompaña de una declaración que a veces nos sorprende, ¿no? Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Como dice John Stott, esto no debe hacernos pensar que por esta declaración Dios está obligado a perdonarnos a nosotros. Si hemos perdonado, pues tú nos tienes que perdonar a nosotros. Sino realmente lo que esto significa es que el perdón de Dios que se derrama sobre quien ha confesado su pecado y se ha arrepentido de él, tiene que transformar la vida. Quien ha hecho eso, quien ha recibido la gracia de Dios, no puede sino ponerse en el lugar de quien necesita perdón, porque él o ella también fue perdonado. De alguna forma es como decir, Señor, puedo perdonar porque a través de ti sé lo que es la alegría de ser perdonado. Porque tú me has perdonado, soy capaz de comprender la experiencia del perdón y por eso puedo y debo perdonar. Es lo que expresa David en el Salmo 32, ¿verdad? Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Si rehusamos perdonar a quienes nos ofenden, es que no hemos comprendido la gracia de Dios. Es como si banalizáramos la gracia de Dios. Eso es lo que Jesús nos relata en la parábola del mayordomo injusto, que podemos leer en Mateo 18, del 21 al 35. En la conclusión de la parábola, el rey le dice al siervo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y Jesús termina diciendo, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. En definitiva, si de verdad hemos experimentado la gracia del perdón, no podemos más que perdonar a los otros. Cualquier ofensa que nosotros hayamos recibido es infinitamente menor de lo que significa nuestra desobediencia a un Dios santo, santo, santo. Esta oración acaba con dos importantes peticiones. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Es el maligno el que nos tienta. Y cuando caemos, es como si estuviéramos secuestrados por él.
Frente a la alegría de vivir en una relación correcta con Dios, el pecado nos avergüenza y nos degrada y nos lleva a escondernos de su presencia, como vimos que hicieron Adán y Eva en Edén, ¿verdad? Por eso es importante pedir el auxilio de Dios para no caer, recordar que es nuestro Padre y que hemos sido creados a su imagen por medio de Cristo y que quiere que seamos santos. Así que por medio de su Espíritu Santo en nosotros nos ayuda en nuestra santificación. Las tentaciones van a llegar, son una parte de nuestro aprendizaje como cristianos y ese es el trabajo del diablo. Por eso lo que hacemos es pedirle a Dios que no nos permita ser guiados a la tentación hasta el punto de que esa tentación nos venza, sino que nos rescate del mal. Nosotros solos no podemos, pero en Cristo sí, Dios nos rescata del maligno. En conclusión, como dice esta oración que Jesús nos enseñó, cubre toda nuestra necesidad humana, la material, el pan de cada día, la espiritual, el perdón de pecados que nos pone en una relación correcta con Dios, y la moral, nos libra del mal y nos permite ajustar nuestra conducta a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y por encima de todo ello, en primer lugar, es una oración con la que le damos gloria a Dios. Sea en público o sea en privado, estos tres elementos van a ser fundamentales en cualquier oración. Darle la gloria a Dios, ponernos en una correcta relación de dependencia de Él, reconocer que todo lo que podemos tener o llegar a ser viene de Dios, pedirle protección para nuestro diario andar, para vencer la tentación y perdonar, para que otros puedan experimentar la misma dicha que nosotros hemos experimentado al ser perdonados por Dios. La próxima semana vamos a seguir meditando sobre algunas otras oraciones de Jesús. Ya les adelanto una cosa, en las oraciones de Jesús no hay ninguna oración de confesión. Podemos pensar, ¿por qué no la hay? Seguramente ya tienen la respuesta. El Hijo perfecto de Dios. Que el Señor les bendiga.